Y estamos precisamente en las posturas milenaristas a partir del Apocalipsis. ¿En qué creen los premilenarios? Los cristianos premilenarios creen que Cristo vendrá antes del milenio mencionado en el Apocalipsis 20, ¿no? Yo creo que es importante tener a vista Apocalipsis 20, lo vamos a volver a tocar, por supuesto, pero es importante que esté claro a qué nos estamos refiriendo. Yo sé que ustedes lo tienen presente, pero es bueno. Incluso nuestras Biblias ponen como título los 1000 años, ¿no? Leo solamente los primeros versículos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahí está el texto, ¿no? Entonces, los premilenaristas se dividen a su vez en dos grupos. Ahora, vuelvo a repetir, los cristianos premilenarios creen que Cristo vendrá antes del milenio. Antes de estos 1000 años en el que será encerrado, según Apocalipsis 20, los primeros versículos, el diablo. Dentro de los que creen así, y tiene que ver por razones de varios tipos, en el que los cristianos han ido uniéndose, juntándose en las creencias, no solamente de un mismo siglo, sino en varios siglos, por varias razones. Y hay un grupo de premilenarios que dicen así, ¿no? Que se le denomina los premilenarios históricos. ¿Qué dicen los premilenarios históricos? Que estos se asemejan mucho a los amilenarios, solamente que siguen creyendo en un milenio literal. El otro grupo de los premilenarios dispensacionalistas. Ahí estamos diciendo que creen los premilenaristas, que se dividen en dos, ¿no? Los históricos y los dispensacionalistas, que después lo vamos a ver, por supuesto. Los pasajes que usan para la interpretación son mayormente el Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, interpretados literalmente en su mayoría. Estos son los premilenarios. Los amilenarios son los cristianos que no creen en un milenio, literalmente, creen en el milenio que simboliza un tiempo indefinido que Cristo introdujo en su primera venida y que dura o durará hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces no hay un milenio literal allí, ¿no? Creen que el Apocalipsis es totalmente simbólico y que vivimos hoy las experiencias mencionadas en el Apocalipsis y que las promesas gloriosas en el libro de que Cristo está al control y que Él triunfará y sus hijos con Él si son fieles. Tiene una interpretación eclesiástica de Apocalipsis. El amilenarismo, estoy leyendo, dice que Cristo vendrá, que su venida es inminente y que cuando Él venga, ese será el fin. Y ocurrirán la resurrección, el juicio y el globo terráqueo dejará de existir. En ese momento empezará la eternidad celestial y los salvos vivirán con Dios en cuerpos glorificados en un lugar nuevo y diferente.
Y los postmilenarios dicen o creen o entienden que Cristo vendrá después del milenio, no antes. El postmilenarismo entonces tiene muy pocos adeptos, ¿no? Muy pocos hoy. Y de todas maneras es importante decirlo, creen que el cristianismo mejorará el mundo de tal forma que cuando se haya mejorado lo suficiente, Cristo vendrá e introducirá la vida eterna. ¿Cuáles son? Entonces, vamos, por supuesto, a estudiar cada uno de estos. El premilenarismo, el amilenarismo y el postmilenarismo. Vamos a confrontarlo con la comprensión bíblica. ¿Cuáles son los temas especiales y populares escatológicos entonces de los cuales se hablan, se pregunta y siempre se quiere saber y entender? Vamos a ver si ustedes también lo corroboran así. Los 1000 años o el milenio, ¿no? El tema del milenio que está en Apocalipsis 20, 1 al 6. Acá les voy a pedir ayuda para leer. A ver, Joel, lee por favor los 1000 años y el milenio. Los 1000 años, el milenio, Apocalipsis 20 del 1 al 6. Los cristianos premilenarios dicen que Cristo reinará con suma autoridad en este mundo cuando haya vencido en la batalla de Armagedón. Los cristianos amilenarios creen que Cristo no reinará en este mundo. Creen las palabras de Cristo cuando dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero mi reino no es de aquí. De Cristo. Bien, aún cuando se cree de diferentes maneras, pero el tema siempre es recurrente y los creyentes, las creyentes quieren saber. 244.000. A ver, José Brisi. Ya, pastor. Dice, este número es simbólico, no literal. Dice que habrá muchísimos sellados. Esto simboliza el número 144.000. Parece que se refiere a los sellados judíos. O sea que parece ser una profecía de que muchos judíos también creerán y serán salvos, sellados. Esta idea se confirma en los versículos que siguen, 7, 9 y 10, que dice que vio una gran multitud en ropas blancas, salvos, tantos que nadie podía contarlos. Salvos serán una grandísima multitud. Gracias. Ahora la bestia, el número 666, José Cuya. José Cuya, no es Sí, que... Ya, ahí te lo dejo, sí, lea. la bestia, número 666. En el amilenarismo, la bestia número 666 siempre ha sido el anticristo, la bestia. Número 666 es los que hacen contra y causan sufrimiento a los cristianos. No lo identifican en una persona histórica, lo identifican con todos los malvados que hacen contra y causan sufrimiento a los cristianos. En el premilenarismo, la bestia número 666 ha sido identificada con los líderes malvados a través de la historia que han causado daño y sufrimiento a los cristianos. En varios tiempos ha sido identificado con el César romano, la Iglesia Católica Romana, el Papa, Hitler, Stalin, el comunismo, etc. El arrebatamiento, Alejandrina. El arrebatamiento. En el amilenarismo, el arrebatamiento ocurrirá en el momento que Cristo aparezca en el cielo oriental y causará que la humanidad se reúna
con él en el aire y ocurrirá el juicio final y en el fin del mundo. Mateo 25, 31 al 41. En el premilenarismo, el arrebatamiento ocurrirá cuando Cristo regrese la primera vez para sacar del mundo a la iglesia para que no sufra la gran tribulación. Después de 3 años y medio de horrible persecución, Cristo vendrá como conquistador y vencerá y reinará en la tierra por 1000 años. Bien. Siempre vamos poniendo lo que creen los amilenaristas, los premilenaristas, en este caso porque son expresiones de la iglesia y hay iglesias que creen así. La gran tribulación. Carlos, si puedes leer. Sí, pastor. Los cristianos premilenarios dicen que esta será un sufrimiento durísimo, que será por 3 años y medio después del arrebatamiento de la iglesia. Los amilenarios creen que la tribulación existe siempre, no solo 3 años, porque Satanás y el mundo siempre hacen la vida cristiana muy difícil, porque persiguen sin misericordia y con constancia. Siempre ha sido así, así será hasta que Cristo venga. Gracias. Eso con el 5, entonces la gran tribulación. Ahora, sobre la muerte, según 1 Corintios 15, 1 al 11, algunos se preocupan por lo que morirán antes que Cristo regresara o regrese. ¿Cómo será esto? ¿Se quedarían muertos si perecerían en este globo terrestre cuando el mundo fuera destruido? Está como afirmación, pero lo ponemos como pregunta. ¿Qué es lo que enseña 1 Corintios 1 al 12, según una mirada? Que los que mueren en Cristo antes de su segunda venida resucitarán y se levantarán a encontrar a Cristo, ¿no? A Cristo primero. No está bien diagramado, disculpen. No necesitaban ni necesitaremos preocuparnos por los que mueren, dice en esta enseñanza. Ellos estarán con Cristo antes de los que estén vivos, antes de los que estén vivos, cuando Él venga. Y por último, pongo el cursor, el cristiano enseña 2 muertes. La muerte física, que es natural, y los cristianos la vencerán en la resurrección, y la otra muerte, que es la muerte espiritual. La manera para evadir la muerte espiritual es la fe en Cristo, ¿no? Es como aquella proclamación que siempre se hace, es que el cristiano solamente tiene la muerte física, pero no la espiritual, no a la muerte segunda. La resurrección. ¿Cómo será la resurrección? Primero que es una realidad y que a partir de Pablo, ¿no?, que dice que Cristo resucitó y sus seguidores resucitarán con él. Aquí los amilenarios creen que habrá una sola resurrección y después el juicio y la eternidad. En el amilenarismo también la resurrección ocurrirá cuando Cristo regrese y se realizará el juicio final y el fin del mundo. En cambio, los premilenarios creen que habrá 2 o más resurrecciones. En el premilenarismo hay varias resurrecciones entonces, ¿no? El juicio final. ¿Cómo es el juicio final? Según Mateo 25. En el milenarismo, el juicio final ocurrirá cuando Cristo venga la segunda vez. En el premilenarismo, el juicio final ocurrirá después del reino milenial de Cristo en la tierra, ¿no? O sea, en uno antes y en el otro después. Y cuando se habla de la batalla del Armagedón, que es muy utilizado para las prédicas estas escatológicas, Armagedón se refiere, como se dice en Apocalipsis, al valle de Israel, al noroeste de Jerusalén,
que había sido un campo de batallas, se sabe, esto decisivas en la historia de la tierra prometida, ¿no es cierto? Entonces aquí se va a dar la batalla final, en que Cristo, de acuerdo a los premilenarios, vencerá a todos los enemigos de los cristianos. Este es un triunfo que va a introducir el reino milenial en la tierra, en el que Cristo reinará con mano de guerra. En cambio, el amilenarismo, la batalla es simbólica, simboliza que Cristo y sus seguidores fieles triunfarán, no los malvados e incrédulos del mundo. Cuando se habla de la esperanza, el phys en griego es está muy inserto en los estudios de la escatología, ¿no? El tema de la esperanza de los eventos escatológicos y de la vida en gloria eterna con Dios en el cielo. Pero esperanza en el Nuevo Testamento es esperanza según la anticipación gloriosa de una gloriosa experiencia futura en el cielo con Dios por toda la eternidad. Por lo menos así es como popularmente se cree. La predicación del Evangelio antes que Cristo venga. Dice la Biblia que cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, Cristo vendrá. Es así como se entiende. Solamente después de haberse predicado la palabra de Dios a todo el mundo, entonces Cristo vendrá. Hay una condición acá. Los cristianos lo esperan con anticipación y esperanza. Los cristianos esperan la segunda venida de esa manera, y además los cristianos perseveran hasta el fin, hasta su venida. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Para los cristianos la segunda venida será de gozo y de gloria sin igual. Y para terminar, ¿no?, los malos serán sorprendidos, horrorizados y tratarán de esconderse en esta situación. Se burlarán de la idea de la segunda venida, pero por eso serán castigados, porque van a ser castigados al no creer, van a ir al infierno. Y hay una vida en el más allá, que empezará inmediatamente después del juicio, cuando Cristo diga: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En consecuencia, los cristianos lo verán como Él es y serán como Él. Recibirán la corona de victoria y reinarán con Él. Y reinarán con Él. Muy bien, hasta allí, ¿no? Estas posturas o creencias, o como se predica constantemente cuando se trata de escatología. Y es lo que es el reto que nosotros tenemos para entender la escatología. Ustedes han visto que hay por lo menos dos posturas que siempre están digamos, en oposición y muchas veces en contradicción. ¿Cuál es cuál? ¿Qué es qué? ¿Qué cree mi iglesia y qué creo yo? Pero claro, nuestro curso es de escatología bíblica. Y se supone entonces que a partir de nuestra interpretación del exégesis que hagamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, llegaremos a una conclusión, pero no podemos desconocer que ya hay una comprensión de la Iglesia y una comprensión bíblica de lo escatológico, y que los temas fundamentales de la escatología son cómo termina todo, o si hay un final. ¿A dónde llegamos o a dónde no llegamos? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué después de la vida? ¿O no? Y este tema está propuesto en el Apocalipsis 20, el milenio. No se habla de milenio en otra parte, por si acaso, solamente en Apocalipsis. ¿Y de qué manera entonces el tema del milenio es preponderante en la iglesia? Tenemos que hacer una valoración, pero debemos tener un criterio. Yo espero que el curso de escatología nos dé criterio.
no solamente para tener una definición propia nuestra, porque solamente a partir de ahí podríamos orientar, sino que también entendamos qué entiende nuestra iglesia, nuestra propia iglesia, a partir de sus principios doctrinales, y manejemos el tema escatológico de nuestra iglesia, por lo menos. Entonces hay un reto ahí importante, interesante. Por de pronto, les reitero la tarea que hemos sacado luego de los comentarios, que es, a ver, no sé si decir recuperar, ustedes buscar y transmitirlo, es decir, mandarme los principios doctrinales de vuestra iglesia, que deben estar en una constitución, deben estar, no sé, dependiendo de cómo es vuestra iglesia. De los que yo les conozco, por ejemplo, tengo entendido que José Brisi y José Cuya son de la misma iglesia, de la misma denominación, ¿es así? Sí, pastor. Por lo tanto, ustedes deben tener un documento común. Sin embargo, no quita que haya diferencias entre cómo cree la iglesia local, pero hablando de la denominación, así que entre los dos pueden ponerse de acuerdo para recabar, ver, buscar dónde están esos principios doctrinales. Sí. En el caso de Carlos, es presbiteriano y reformado, creo, Carlos, presbiteriano y reformada esta iglesia. Sí, pastor. Bien. En el caso de Alejandrina, es la iglesia metodista independiente, ¿es así, Alejandrina? Sí, pastor independiente. Sí, pero de todas maneras, pregunta a los pastores dónde están estos principios. Pues puedes decir que es para un trabajo No, del no, seminario, ¿no? Y Joel Marcos, tu iglesia, Es ¿cuál es? independiente también. ¿Cómo? Es iglesia independiente. Claro, claro, es una iglesia independiente, pero ¿tiene personería jurídica? Sí tiene, pastor, pero ahora el problema es que no se puede ir a registros públicos. Ah, Y en claro, archivo en la iglesia no hay ahorita, no. pero pero debe haber en forma física, el pastor lo debe tener, alguien lo debe tener, y lo único que necesita ahí es que tome fotos nada más a esa parte, porque siempre uno lo tiene físicamente, porque es lo que los registros dan, ¿no? De todas maneras, hace el esfuerzo, o si no, de preguntar a hermanos que son de la Trataré, iglesia. pastor, sino que ahorita estamos en una situación muy particular también en la iglesia y va a estar un poco complicado, no sé cómo creen. Entiendo. ¿Y algún hermano antiguo? No, creo que por ahora yo soy el más antiguo y no tengo la... Ah, bueno, ya, No tengo la ya no entendí, no entendí. Está bien, no hay problema, no hay problema. Quizás de lo que te acuerdes, ¿no? Muy Sí, bien, de muy bien. todas maneras voy a tratar de buscar algo. Ya, está bien, está bien. Bueno, hasta ahí hemos llegado con muchas complicaciones. Luego de las 9:10 que tenía que entrar, se complicó. No sé, el internet, el Zoom, no sé qué sucedió, pero felizmente que nos volvimos a conectar. Pero esta vez sin video, porque se desconectó el video. No sé si por el video también o la cámara que me he conseguido. Pues bien, muchas gracias. Entonces, yo les mando ahora mismo el PPT que he compartido para que lo tengan y vean ahí los temas. ¿Sí?